Se dice que el hilo rojo es una de esas historias que muchos creen que solo existe en cuento de hadas. Relatos que suenan demasiado perfectos para ser reales, aunque algunas veces la vida nos regala encuentros que nos hacen dudar de todo lo que creemos saber, momentos que parecen decirnos que hay conexiones que existen mucho antes de que dos almas se vuelvan a juntar. Infa y Charlotte son el ejemplo de aquello. Para el año 2022 llega Miss Grand Tailandia, un certamen que reunía a representantes de distintas provincias para elegir quién llevaría el nombre del país en alto. Era solo un concurso de belleza, de preparación, de competencia. Aunque ese año todo cambiaría. Sin que nadie lo supiera, era el escenario donde dos vidas estaban a punto de cruzarse. Algunos concursantes, antes de empezar el Miss Grand Tailandia, realizaban transmisiones en vivo para interactuar entre ellas y acercarse al público. Y fue en uno de esos live donde todo comenzó. Se conocieron, se observaron, se sonrieron. Dicen que las casualidades no existen cuando el destino decide escribir la historia mucho antes, solo que simplemente está esperando el momento exacto para juntar los caminos. Así comenzó la historia de Infa Guaraja y de Charlotte Austin, dos personas que no se estaban buscando, pero que aún así terminaron encontrándose. La química era evidente, las sonrisas que aparecían sin pensarlo, los pequeños coqueteos torpes, naturales, sinceros, de esos que nacen cuando nos gusta alguien. Y el mundo empezó a mirarlas, a notar algo que quizás ellas no podían ver ya que estaban atrás de una pantalla, porque Infa y Charlotte eran de esas personas que aprenden a comunicarse con silencio, con gestos, con miradas, que sería una arma de doble filo más adelante. Después de ese live nació un nombre que con el tiempo crecería, se fortalecería y terminaría convirtiéndose en un símbolo de conexión, respeto y cariño. Inglot, el cual es la unión de sus dos nombres, pero también el inicio de una historia que ninguna de las dos planeó vivir, porque para ese momento ni Infa ni Charlotte se conocían en persona. Todo lo que se había creado era a través de una pantalla, detrás de una distancia que curiosamente no parecía separarlas tanto, dejando a la espera de poder verse, de compartir el mismo espacio, de confirmar si aquello que sentían era real o solo una ilusión bonita. Y entonces ocurrió algo que muchos llamaron coincidencia. Durante el sorteo de habitaciones, las concursantes deberían compartir cuarto en pareja, y a Infa y a Charlotte les tocó juntas. Tiempo después se dijo que aquel sorteo no tenía validez, pero hay momentos que no necesitan cumplirse para sentirlos como una casualidad. Tal vez ahí la vida ya estaba haciendo lo suyo, tejiendo despacio, sin prisa, sin pedir permiso, hasta que llegó el día que lo cambiaría todo. El inicio oficial del Miss Grand Tailandia. El momento en el que todas las concursantes deberían reunirse en el mismo lugar. Eso significaba una sola cosa. Infa y Charlotte iban a verse por primera vez. La primera en llegar fue Charlotte, nerviosa, con esa sensación que aparece cuando sabes que algo importante está por suceder, aunque no entiendes exactamente qué es. Después llegó Infa, sonriendo como siempre, pero con nervios escondidos detrás de esa calma que la caracterizaba. Y entonces se vieron. El tiempo pareció detenerse en un instante tan pequeño que nadie más pudo notar excepto ella. Se acercaron, se abrazaron y encajaron de una forma tan natural, tan exacta, que el abrazo no parecía un primer encuentro, sino que parecía un reencuentro, como si sus cuerpos recordaban algo que sus mentes todavía no podían explicar. Y lloraron, sin palabras, sin motivos claros, sin entenderlo del todo. Quizás eran dos almas reconociéndose en silencio. Tal vez eran dos caminos que finalmente dejaban de caminar solos,
O posiblemente eran dos corazones que se estaban encontrando mucho antes de saber que se estaban buscando. Ese momento terminaría marcando algo tan grande en sus vidas que fue su primer encuentro. El certamen arrancó, los días dejaron de ser conversaciones detrás de una pantalla y se transformaron en momentos compartidos, en risas reales, en silencios que ya no necesitaban conexión a internet para existir. Pasaron tiempo juntas y aquello que antes parecía una simple química virtual se volvió algo que podía sentirse en el ambiente. Ya no era Infa y Charlotte separadas por una transmisión en vivo. Ahora estaban frente a frente, descubriéndose en la versión más humana que puede existir, la presencia. El Miss Grand Tailandia avanzó entre desafíos, preparación y presión, y cuando llegó el momento final, la corona encontró su camino hacia Infa, quien se convirtió en la representante oficial de Tailandia. Charlotte, por su parte, alcanzó el 5º lugar, y en apariencias la historia parecía escrita para terminar ahí, como si el destino las hubiera unido solamente para que se conocieran, para que compartieran un fragmento breve de sus vidas y luego tomaran caminos distintos. Como si algunas personas llegaran a nosotros solo para enseñarnos algo y después desaparecer. Pero hay conexiones que no entienden de finales anticipados, porque no es tan sencillo separar dos almas cuando algo más profundo las mantiene conectadas. Algo que no se explica con lógica, ni con distancia, ni con resultados. Contra todo pronóstico, ambas firman con la empresa del Miss Grand. Y ese paso no solo representó una oportunidad, también fue la extensión de una historia que se negaba a cerrarse. Entonces llegó Show Me Love, una serie donde no solo interpretaron personajes, sino que construyeron un relato que muchos fans sintieron como un reflejo de ellas mismas. Una historia que hablaba de encuentros, de crecimientos, emociones que nacen sin permiso y cambian la vida de quienes la sienten. Para el fandom no era solo una producción, era una forma de ver materializado aquello que habían observado desde el principio. Era la oportunidad de mirar esa conexión transformarse en narrativa, en arte, en algo que podía quedarse grabado en el tiempo. Y mientras la serie avanzaba, también lo hacía su historia. Una que parecía escribirse sola, como si cada paso que daban juntas confirmara que hay encuentros que no ocurren por casualidad, sino porque, de alguna manera inexplicable, dos destinos decidieron caminar en paralelo. Pero no todo era tan sencillo. Cuando Infa participó en el certamen tenía 27 años. Charlotte apenas 23. Dicen que la edad es solo un número, pero hay números que pesan distinto cuando se convierten en experiencia. Porque crecer no siempre significa entender lo que sentimos. A veces solo significa aprender a sobrevivir mientras tratamos de descifrarnos. Y Charlotte estaba en esa etapa. Nunca había sentido algo por una mujer. Nunca alguien le había despertado esa sensación que no sabes si te calma o te desordena por dentro. Nunca alguien había hecho que dudara de todo lo que creía conocer sobre sí misma. Infa, en cambio, sí sabía quién era, sabía lo que le gustaba, sabía cómo nombrar lo que sentía y vivía abiertamente siendo parte de la comunidad LGBT. Y ahí, sin que nadie lo notara al principio, empezó un choque silencioso. Porque a veces el amor no enfrenta enemigos externos, a veces enfrenta procesos internos. Dos personas conectadas profundamente, pero caminando velocidades emocionales distintas. Y cuando dos corazones laten al mismo ritmo, pero no entienden el mismo idioma, empiezan los malentendidos. Las peleas comenzaron a aparecer. No eran discusiones escondidas, no eran conflictos maquillados para proteger una imagen, porque Inglot nunca supo fingir. Si algo dolía, se notaba. Si algo incomodaba, se sentía. Si algo se rompía, el
público lo veía romperse en tiempo real, porque hay relaciones tan honestas que ni siquiera saben mentir cuando el alma se les está cayendo en pedazos. Por eso, muchos empezaron a llamarlas una montaña rusa, porque un día eran risas, miradas que parecían promesas, cercanía que parecía destino, y al siguiente silencio, distancia, la sensación de que querían quedarse, pero no sabían cómo hacerlo sin lastimarse. Entonces, Infa dijo algo que parecía simple, pero cargada de emoción. Aunque ella decía no ser una persona amorosa, sus actos hablaban por sí solos. No quiero presionar. Palabras que no suenan fuertes hasta que entiendes todo lo que está cargando. Infa estaba enamorada. Nunca necesitó gritar. Se notaba en la forma en la que la miraba. Hay sentimientos que los ojos confiesan. Esta frase no era una despedida. Era amor en su forma más paciente. Era alguien diciendo: puedes tomarte el tiempo que necesites. Yo sigo aquí. Charlotte, mientras tanto, libraba una batalla que nadie veía. No le gustaban las mujeres, o al menos eso había creído, porque cuando se trataba de Infa, todo dejaba de tener lógica. No sabía si era amor o si era admiración, y la confusión también puede herir, porque a veces no lastimamos por falta de amor, lastimamos porque todavía no sabemos qué hacer con lo que sentimos. Aún así, Charlotte lo intentó. Se dio la oportunidad, permitió que esos sentimientos existieran, pero el miedo tiene una forma muy silenciosa de ganar batallas. No grita, no empuja, solo susurra dudas hasta que el corazón cree que no está listo. Y para el 2023, un año donde ambas parecían luchar por no perderse, mientras aprendían a despedirse de algo que ninguna estaba preparada para soltar, porque lo que nació de una pantalla se volvió real en la convivencia, en las miradas, en los silencios compartidos, en los momentos que nadie veía, y cuando algo se vuelve real, también se vuelve vulnerable. Todo parecía estar en contra. La diferencia de edad, la falta de claridad emocional, la dificultad para decir lo que dolía sin romper lo que amaban, el miedo de intentar algo y perder todo en el proceso. Decisiones demasiado grandes para dos corazones que están aprendiendo a entenderse. Y entonces aparecen preguntas que nadie casi sabe responder a tiempo. ¿En qué momento entendemos lo que sentimos? ¿Cuándo el miedo desaparece? ¿Cuándo dejamos de vivir para cumplir expectativas? ¿Cuándo por fin nos permitimos ser felices aunque no sepamos qué va a pasar después? Tiempo después, Charlotte diría una frase que dolería por lo humano que era. Me di cuenta de que me gustaba demasiado tarde. Sus sentimientos se aclararon, pero el miedo seguía sentado a su lado. E Infa ya había tomado una decisión que dolía, pero protegía. Ser amigas era lo mejor para ambas, pero Charlotte no estaba dispuesta a rendirse. Si algún día hay una posibilidad de intentarlo, dime, porque hay personas que aman en silencio, que esperan sin promesas, que se quedan, aunque no sepan si algún día serán elegidas. Y quizás lo más humano de todo esto es que eran jóvenes, y la juventud no siempre significa libertad. A veces significa cometer errores mientras intentamos descubrir quiénes somos. A veces significa soltar cuando en realidad queríamos aprender a quedarnos. Y algunas veces queremos protegernos cuando lo único que necesitamos es aprender a confiar. Y sin darse cuenta, ambas están dispuestas a equivocarse. No por falta de amor, sino porque estaban aprendiendo lo difícil que es amar cuando todavía estás aprendiendo a entender tu propio corazón. Hagamos un paréntesis y recordemos que Charlotte e Infa habían quedado como amigas, aun cuando sus sentimientos iban más allá que eso. Tiempo después, Charlotte inició lo que muchos llamarían una relación rebote. Se filtraron imágenes de ella junto a un chico. Nunca se confirmó que eran, nunca se explicó del todo. Y quizás tampoco todos querían entenderlo. Porque hay momentos en los que no buscamos respuestas.
buscamos anestesia emocional. A veces no se trata de empezar algo nuevo, sino de intentar llenar un vacío que todavía tiene nombre. Mientras todo esto pasaba, muchos comenzaron a decir que ese sería el final de Ingrid, porque la incomodidad ya no se podía ocultar. Se notaba en el trabajo, en las miradas que evitaban encontrarse, en los silencios que gritaban más que cualquier discusión. Había una grieta, pequeña al inicio, casi invisible, pero las grietas emocionales tienen algo peligroso. Crecen cuando nadie se atreve a hablar de ellas. Ignorarse comenzó a convertirse en la forma más clara de demostrar que sus conflictos internos estaban ganando terreno. Y entonces ocurrió algo que pocos fandoms hacen. Su propio público empezó a pedir verlas separadas. No por falta de amor, no por falta de creer en ellas, sino porque a veces amar también significa querer que alguien deje de sufrir, aunque eso rompa la historia que soñabas. Los fans no querían verlas incómodas, no querían que trabajar juntas sintiera como una obligación, solo querían verlas felices, aunque esa felicidad significaba verlas en caminos distintos. Y ahí nace una pregunta muy sincera que puede existir. ¿Es fácil soltar cuando amas? Algunos dirán que sí, otros dirán que nunca lo será. Pero lo verdaderamente difícil no es soltar a una persona, es soltar la conexión que construiste con ella, los momentos que nadie más entiende, la versión de ti que solo existe cuando estaban juntas. Porque Ingrid no sabía soltarse. No todavía. Ellas seguían luchando no para volver al inicio, no para fingir que nada había pasado. Luchaban para no perderse por completo, para no convertirse en desconocidas, para encontrar una manera de quedarse sin seguir rompiéndose. Ambas estaban dispuestas a dar un poco más de sí mismas, un poco más de paciencia, de silencio, de esfuerzo, buscando algo que muchas relaciones persiguen toda la vida. Un equilibrio entre amar y no dejar de ser uno mismo. Pero sanar nunca es inmediato. Las peleas seguían existiendo, los disgustos todavía se notaban y aunque había momentos bonitos entre ellas, eso no significaba que todo estuviera bien. Porque reconstruir una relación no es borrar lo que pasó, es aprender a convivir con ello. Es un proceso, uno lento, incómodo, pero necesario. Pero el 2024 comenzaría a sonreírle a Ingrid. Las entrevistas empezaron a volverse más profundas. En una de esas, Infa diría una frase muy bonita: te llevaré a hacer méritos para encontrarnos en la otra vida. ¿Es fácil dejar de amar? ¿Es fácil romper una conexión real? Probablemente no, porque cuando el amor es sincero, no desaparece, solo cambia de forma. Por su parte, Charlotte empezaba a mostrarse distinta, más segura, más clara sobre lo que sentía. Las bromas regresaron, los juegos, esa complicidad que parecía hablar un idioma que solo ellas entendían. Pero hubo un momento que marcó un antes y un después. Durante una entrevista les pidieron escribir una carta como si hubiera pasado 20 años. Lo que nadie esperaba es que tenían que leerla en voz alta. Ahí ocurrió algo imposible de fingir. Entre palabras escritas para un futuro imaginario, ambas descubrieron algo: se amaban. Y Charlotte comprendió algo aún más profundo. Infa siempre la había visto en su futuro. Las lágrimas volvieron a aparecer, pero esta vez no parecían nacer del dolor. Había algo distinto en ellas, algo más sereno, más consciente. Tal vez eran las lágrimas de reconocimiento, como cuando entiendes que alguien forma parte de tu historia, aunque no sepas todavía en qué capítulo. En ese mismo año llegó un proyecto que cambiaría mucho para ellas, Petrichor. No solo fue una serie, fue un espacio donde aprendieron a escucharse. Los talleres actorales las obligaron a mirarse de frente, a entender sus emociones, a practicar algo que siempre les había costado: la comunicación. Su cercanía comenzó a fluir con más naturalidad,
Las sonrisas volvieron a sentirse sinceras y sus miradas recuperaron esa intensidad, que nunca desapareció, solo que se había escondido. Podría decirse que ahí comenzó un nuevo paso para Inglot, uno más profundo, más consciente, más real. La montaña rusa que parecía solo bajar, empezaba lentamente a subir. El 2024 fue un gran año, pero el 2025 llegaría a dejar huellas. Las entrevistas continuaban gracias al éxito de la serie, y en una de ellas les hicieron la pregunta que todos querían escuchar: ¿existe la posibilidad de que sean algo más? Ellas respondieron con honestidad y dijeron que por ahora se consideraban hermanas un 50%. No podían dar un sí, pero tampoco un no. Y agregaron algo que dejó pensando a todos, que si algún día pasaba algo, no habría que analizar demasiado, porque ellas mismas lo presumirían. Porque cuando algo es real, no necesita esconderse. Las entrevistas continuaron y su conexión se veía más fuerte, más tranquila. Pero hubo un viaje que cambiaría la narrativa emocional de todo. París, la ciudad del amor, hizo algo que mejor sabe hacer: volver eternos algunos momentos. No fue el contacto físico lo que marcó el viaje, sino sus palabras. Ambas dijeron algo que resonó profundamente: Inglot no morirá. Y Charlotte reafirmó algo que dejó huella en muchos: que Infa era la única mujer que había amado y que amaría. También pidió algo importante: que nadie intentara ponerle nombre a su relación, porque hay vínculos que no caben en definiciones. París no fue solo un viaje, fue un símbolo, un recuerdo, un punto emocional en su historia. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿están juntas? La respuesta es no, no lo están. Pero el 2025 dejó una enseñanza distinta sobre Inglot, que la madurez también es una forma de amor, que a veces crecer significa aprender a quedarse sin poseer, porque cuando alguien es demasiado importante para ti, no luchas por definir lo que son, luchas por no perderlo. Después de conocer su historia, hay algo que parece difícil de negar: la forma que se miran, la manera en que se piensan en el futuro, las canciones que se dedican, todo habla de amor. Tal vez no sabemos qué tipo, tal vez ellas tampoco necesitan saberlo aún, pero es un amor que se siente genuino. Porque Inglot no nació de un guión, no nació de una serie, no nació de una estrategia. Nació de dos personas que estaban destinadas a encontrarse. Dos chicas con emociones reales, dos almas que se eligieron en medio del ruido del mundo. Y quizás la exposición pública les hizo perder por momentos algo que solo les pertenecía a ellos. Pero hoy parecen estar recuperándolo, volviéndolo suyo otra vez. Porque como dijo Charlotte alguna vez, Inglot no es un ship, es una pareja. Y tal vez lo más lindo de su historia es que nunca fue perfecta, sino real. Hay historias que no nacen para ser entendidas, nacen para ser sentidas. Y quizás Inglot es exactamente eso: un enigma que no necesita respuesta, porque hay conexiones que pierden su magia cuando intentamos ponerle definición. A lo largo de los años, ellas han repetido que tienen miedo a intentar algo más y que no funcione y realmente perderse por completo. Y es curioso, porque el miedo puede ser dos cosas al mismo tiempo: la barrera que te aleja de los momentos más hermosos de la vida, o el escudo que intenta protegerte de los dolores más profundos que puedes sentir. Tal vez por eso eligieron quedarse en un lugar intermedio, en ese espacio donde dicen ser amigas, pero donde sus miradas cuentan historias que las palabras nunca terminan de explicar. Y aunque el corazón, como espectador, quisiera verlas juntas, hay algo que también se aprende al crecer. No todas las historias existen para cumplirse como nosotros queremos. Algunas existen para enseñarnos que amar también es respetar los tiempos, los procesos y las decisiones de quien amamos, aunque esas decisiones no coincidan con nuestros deseos. Porque al final ni los fans, ni el público, ni quienes observamos su historia desde lejos, simplemente somos testigos.
testigos de dos personas que se encontraron sin buscar, que construyeron algo que nadie pudo planear y que a su manera siguen eligiéndose en la forma que hoy pueden. Y quizás es el verdadero significado de In-Laws. No está en si están juntas o no, sino en todo lo que lograron ser la una para la otra. Porque hay vínculos que no necesitan etiquetas para existir. Hay historias que no necesitan finales para ser eternas. Y si algún día desaparecen los miedos, los contratos, las presiones o cualquier obstáculo que haya intentado separarlas, ojalá encuentren ese futuro que tal vez alguna vez imaginaron. Y si no, que siempre recuerden que hubo una vez dos almas que se encontraron en una pantalla, que aprendieron a crecer juntas, a perderse, a volverse a encontrar y que lograron convertir algo que nació frente al mundo en algo que, pase lo que pase, siempre le pertenecerá solo a ellas.